Perú, un país de más de 30 millones de habitantes. Lima, su capital, es el hogar de más de 10 millones de personas y es la segunda ciudad más grande del mundo asentada sobre un desierto. Un habitante de clase media consume en promedio 200 litros diarios de agua, pero no todos tienen acceso a la misma cantidad. ¿De dónde viene el agua que consumimos? Seguimos el camino de los ríos, las venas que conectan los pueblos, las historias, y llegamos a la cumbre de las montañas. Aquí nace el agua del Perú, a los pies de las montañas de estos valles altoandinos. En las cabeceras de cuenca, los ojos de agua, los puquios, los humedales, los páramos, las lagunas, los nevados. Todo nace aquí y luego va bajando. El 97.7% del agua se dirige hacia la selva y desemboca en el Océano Atlántico. El 0,5% se dirige hacia el lago Titicaca. Y solo el 1.8% del agua se dirige hacia la costa, desembocando en el Océano Pacífico y abasteciendo cerca del 70% de la población. Llegamos a Cerro de Pasco, una de las ciudades más altas del mundo, conocida como Ciudad Real de Minas en la época de dominación española, y hoy como la capital minera del Perú por sus yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. En la época colonial, pues, se tuvo que llevar minerales de esta parte del país para el rescate de Atahualpa. Poseer en abundancia todos los recursos minerales indispensables para la sociedad moderna provoca la escasez del único recurso indispensable para la vida, el agua. En el año 79, Cerro de Pasco ocupa el primer lugar de producción de plomo, de zinc, de plata y de otros metales a nivel internacional. La actividad minera utiliza una enorme cantidad de agua que no se puede determinar porque no existe supervisión estatal, y son las mismas empresas las que informan la cantidad de agua consumida anualmente. Lo que sí se puede determinar es que las personas solo tienen 2 horas diarias de agua amarillenta, supuestamente potable. La mala calidad del agua es consecuencia de los residuos tóxicos que contienen metales pesados altamente contaminantes, conocidos como pasivos ambientales mineros. La falta de una normativa ambiental oportuna permite que las personas convivan con estos pasivos ambientales mineros. No me di cuenta de los desmontes, yo no sabía que era eso, dañino para la salud, yo no sabía eso. Acásito está, abajito, ahí está el mineral, el desmonte. Ese tierra se está machucando, lagunas, puquiales. Grandes raíles han sacado de la mina adentro y acá han descargado. Había bien lindo pasto, había agua. En 4 partes agua, había puquiales para tomar. Había sapo, había ranas y no sé, cantagallo se llamaba así. Ahora sapo tampoco no existe mucho, ya no hay. Ratón nomás hay bastante ahora. Ya es tiempo de que el mundo sepa, ¿no?, en qué condición está Pasco. Tenemos una institución cerca a todo lo que es el desmonte. Lo han tratado de cubrir, pero no es suficiente, pues imagínate con toda la lluvia, los granizos que caen, los mismos minerales que todavía hay restos, están haciéndolo hueco y está todo maltratado. Y ellos son los niños del jardín y niños del programa no escolarizado del CEP. Son niños de 0 años a 3 añitos. Existía, por ejemplo, hace muchos años una laguna de nombre Quiulacocha, pero que hoy en día es un depósito de relaves. Vivíamos cerca de la laguna aquí. Cuando hace calor, como viene el olor feo.
Y cuando en tiempo de verano viene el polvo, igual manera, el polvo estamos respirando eso. Y la laguna es ácida, doctor. Y a veces algunos niñitos se van a jugar hasta por ahí con bicicleta. Esa laguna, o sea, cuando hay la neblina, de ahí levanta vapor. Y el vapor se expande, pues no. Y es una laguna color roja. Y con el viento, pues trae todo. No te calores, Quiblacayana, nos tomaremos un vaso de agua. Un vaso de agua contaminada que poco a poco nos va matando, que poco a poco nos va matando. En el 2008 se aprobó una ley para el traslado de la ciudad que aún no se pone en marcha. Mientras tanto, las personas en Cerro de Pasco pagan con su salud el precio de vivir en un país que se jacta de ser minero. Es muy evidente que está vulnerado el derecho al agua. El derecho al agua nos lleva a evaluar la vulneración de otro derecho que es directamente conectado y que es el derecho a la salud. El derecho a la salud es primariamente dependiente de la posibilidad de acceder a un caudal de agua suficiente. Agua potable y agua para limpiarse. No solamente estamos hablando del tema del consumo, que es un tema crucial, sino también hay que tomar a consideración los impactos que generan las actividades en la calidad del agua, ¿no? Y como hemos visto y como se sabe, digamos, la minería también es un generador de impactos negativos, contaminantes en su gran mayoría de veces, de los recursos hídricos. Ya me dice, señora, está en situación muy mal tu hijito. Yo digo, anemia, ¿sí será que, señora, tu hijo tiene alto plomo? ¿Sabe por qué? Y yo digo, yo pues, la primera vez nunca había sabido eso. El primer metal tóxico que entra en boga científica y que se va demostrando que es altamente tóxico es el plomo. 73-40 de plomo tiene, plomo en sangre. A mi sobrinita, León. Plomo en la sangre tiene 34.40. La Academia Nacional de Pediatría de los Estados Unidos ya indicó claramente, inclusive le mandó la carta al presidente de los Estados Unidos diciendo que en plomo no hay nivel seguro. La TAIS 120. Y ahora mi hijo, el finado, tenía 100. Ahora el otro, mi hijo, lo que está ahorita que tiene 20 años, tenía 96. Y esa exposición continua lo que genera es un efecto acumulativo tóxico de los metales, ¿no? Que van dañando lentamente órganos y sistemas del cuerpo, hasta que el metal o el tóxico genere un daño que ya el cuerpo no puede controlar, y ese daño se expresa en una enfermedad que puede ser una hipertensión arterial crónica, una insuficiencia renal crónica, algún tipo de cáncer asociado a metales, etc. Estos ganados que consumen estas aguas finalmente llegan a los mercados donde la población obviamente los adquiere y las consume. Hasta los animales, los contaminados. Está de plomo, es la misma carne que comíamos y nos seguimos envenenando. A veces nos decía, el plomo es por la suciedad. Lávanse su mano, lavan sus cosas, así nos decía el doctor. Solo que nos dicen limpian sus casas bien, tengan limpios, o sea, con eso nos quieren decir que somos antigénicos. La solución al problema de estas personas son herramientas protectivas y preventivas. Para eso hay medidas simples, ¿ah? Agua potable. Darle agua potable, pero de calidad, ¿no? No agua entubada que parece potable. Suministro dietario, ¿no? Combate la anemia. Está demostrado que el suministro de hierro, de calcio, de zinc, tiene un efecto protectivo contra los metales pesados venenosos. La gente que consigue un trabajo formal pierde los pocos beneficios que da el Estado para tratar los metales pesados alojados en sus cuerpos, pues dejan de pertenecer al SIS, Sistema Integral de Salud, y los aseguran en eSalud.
PBM nos estaba dando una vitamina PBM, pero eso también nos daba al año puede ser 2 frasquitos, eso nada más. Vitaminas llega, y esas vitaminas les da a personas que tienen CIS. Los que tienen seguro no les da. O sea, lo que tienen seguro no está o sea, no la ha contaminado la empresa. Su papá está trabajando en una simple contrata, trabaja, les asegura, señorita. No es que decir todo el año es el salud, no. Tú trabajas, por ejemplo, 3 meses, sales 3 meses y ya no te cubren ni el salud. No existen políticas de salud relacionadas a las enfermedades asociadas al medio ambiente. Lo único que hace la Estrategia Nacional de Metales Pesados es detectar el nivel de plomo en la sangre. Incluso se dan casos en los que se utiliza a las personas y el dinero del Estado para realizar experimentos clínicos. Yo trabajo como coordinador de la estrategia de metales pesados en la ciudad de Lima. Tenemos una máquina, justo hemos venido a probar para ver si funciona a los 3.000, está a 4.000 metros esto, ¿no? Si es que funciona, justo hemos traído una máquina y eso lo estamos probando con niños acá, ¿no? Una vez de que hacen Buenas, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo está? Acá lo analizan con ese aparato que se llama LED-Care y esto tiene que estar a una temperatura óptima a efecto de que sea... El LED-Care es un dispositivo que analiza el nivel de plomo en la sangre, pero su fabricante no garantiza su correcto funcionamiento en alturas superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Cerro de Pasco se encuentra a 4.380. Mire ya cómo baja. Diferentes grupos empresariales han explotado esta tierra, y la actividad minera ha sabido adaptarse a las distintas coyunturas políticas. Volcan es una de las 10 principales empresas productoras de zinc, plata y plomo en el mundo, y es la más multada en el Perú por contaminación. Y que hoy en día tiene una administradora Cerrosac, conocida con ese nombre, que es como la sucursal de esta empresa minera Volcan. A tanta exigencia sobre las aguas, sobre las viviendas, sobre la salud, cuando tú vas a conversar con Cerrosac, te dicen no, tú tienes que conversar con Volcan. ¿Y Volcan dónde está? Sus oficinas están en Lima. Comprobamos esto al tratar de comunicarnos con Volcan para solicitar una entrevista y poder confrontar opiniones. Yo le voy a pasar al gerente y no sé ahorita si está el relacionista, porque igual hay un sistema, ¿no? Debe ser autorizado por la gerencia de Lima, ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tengo que enviarle una carta a Lima o ustedes derivan la carta que les he enviado a Lima? Sí, el gerente va a derivar ese documento a Lima. Entonces es una manera de poder evadir responsabilidades y que lamentablemente pues legalmente sí lo han logrado. Las denuncias contra Volcan no solo son por contaminación, sino también por negligencia y abuso de poder. Como es el caso de la familia Palma, quienes utilizaron como baño un hueco que había en su casa sin saber que por ahí emanaban gases tóxicos de la mina. Cuando justo mi hijita tenía 1 año y medio, ella ya empezó a dar los primeros pasos, ya las primeras palabras también, es papá, mamá, ya pronunciaba. Entonces ahí es cuando ella le agarra como ataque y queda como muerto, ¿no? Entonces con esos gases es que se han contaminado mis cuatro hijos. Y como consecuencia, todos sus hijos están contaminados. Una de sus hijas tiene un grave retardo mental y otro de sus hijos falleció. Y siguiente día, a las 5:30 de la mañana, el médico me dice, tu hijo acaba de fallecer. El señor Abel Cruz, que es de Relaciones Públicas de la empresa minera, él ya tenía el certificado médico. Por eso, en el certificado médico no aparece por contaminación de plomo en sangre, sino aparece con peritonitis. Entonces ahí como estaba,
ellos me decían, no, ya vamos a pagar del ataúd, pagamos nosotros, pero a tu nombre. Ellos han asumido, algunas partes han asumido su responsabilidad, pero si no, nunca han querido sacar a luz lo que ellos están haciendo, los gastos. Ahora ellos dicen que mi hijo no ha muerto por la contaminación de plomo en sangre, pero hay una fiscala, me olvido el nombre, el 2013 ha ordenado hacer exhumación de cadáveres. ¿Ya? La empresa ha presentado un escrito haciendo ver nuevos peritos. Y eso está ya casi un año. Está en ese nombramiento de nuevos peritos hasta hoy en el día. A mi abogado, al doctor Pizarro, el ingeniero Teodulo Quispe Huertas, lo ha contratado para su abogado de ellos. Prácticamente se trunca todo el avance que quiero hacer, toda la denuncia, como dice que quiero el juicio ir para adelante, ellos ya lo truncan. Ya. Cuando ya sale por la radio y por la televisión salimos, siempre nos amenaza. ¿Por qué tú has hablado? Oh, qué cosa, que esta cosa. Peor, nos humilla, mejor dicho, nos humilla. Vino el ingeniero Teodulo Quispe, me agarró del oído y de la nariz, me sacudió y me dijo, ¿quién te ha dado orden para que tú vayas? ¿Quién? Si te estamos apoyando. Él era el gerente general de la empresa Cerro Sac, ahora es presidente del gobierno regional y es accionista de la Volcan. En cada gobierno, gente que tiene muchísimo dinero financia las campañas. Formado el gobierno, a través de esta financiación de campañas y del lobby, se va decidiendo quién ocupa los puestos principales y eso da lugar a otro mecanismo que se llama la puerta giratoria, es decir, que van entrando y saliendo ciertos personajes del sector privado al sector público y después regresan. Se forja este matrimonio entre las grandes empresas, sobre todo las extractivas, y las altas autoridades del Estado. Pero al mismo tiempo, las empresas son actores importantes en los procesos de incidencia política que están provocando finalmente que las leyes en el Perú sean cada vez más débiles y que la actuación del Estado peruano sea cada vez más precaria. En julio del año 2014 se aprobó la ley 30230, con los paquetazos ambientales, ¿no?, que han reducido las capacidades de la OEFA, por ejemplo, que es la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no?, que se encarga justamente de fiscalizar el uso de recursos, ¿no?, que lamentablemente no puede sancionar por 3 años hasta el 2017 y ya se está solicitando 3 años más. O cuando hay afectaciones serias de derechos, simplemente se le aplica el 50% del pago de la multa y las empresas prefieren muchas veces pagar multas mínimas, ¿no? Es decir, solamente contamino y pago y no importa porque finalmente eso me sale más barato, ¿no? En Cerro de Pasco nacen 2 ríos importantes. El río Tingo, que se une con el Huallaga y llega a la selva. Pero lamentablemente ustedes pueden observar estos grandes cerros que hace muchos años no existían, pero ahora existen y son desmontes mineros. Desmontes mineros que están ubicados en la naciente de esta microcuenca del río Tingo. Más de 15 toneladas diarias llega a parar a ese botadero que está ubicado en la naciente también del río Tingo y que es propiedad de Volcan. Y el río San Juan, que después de juntarse con otros ríos, recorre la Sierra Central y llega también a la cuenca amazónica. Sus aguas atraviesan la ciudad y llevan consigo los metales pesados y otros residuos tóxicos de las empresas mineras. Llegamos a Junín. Las Pampas de Junín presenciaron uno de los últimos enfrentamientos en el proceso de la independencia del Perú en agosto de 1824. Al mando de Simón Bolívar y Antonio de Sucre, se derrota al ejército español a orillas del lago Chinchaycocha. Este lago es el segundo más grande del país y es un área natural protegida por el Estado. Quienes nos encontramos viviendo al contorno del lago Chinchaycocha debemos sentirnos orgullosos, ¿no?, de tener una laguna con cantidad de especies en vegetación, lo que es de flora. En fauna tenemos más de 100 especies de fauna. Muchos años atrás hemos tenido buena población de lo que es de la rana de Junín.
y por la contaminación hemos perdido esa especie de lo que es de la rana de Junín. Aquí entendimos que los pasivos y los impactos ambientales no solo contaminan las zonas cercanas a la actividad minera, sino que se expanden a través de los ríos. Nos encontramos donde nace el río Mantaro. El punto exacto. Mira, este río que viene al frente, ese es del río San Juan, que viene de los relaves mineros de Pasco, de Cerro de Pasco, ¿no? Ya contaminadas, que llegan aquí. Y esta, la otra parte, ese es del lago Junín, ¿no? Que este es el río que viene, un río limpio. Y esa es una contaminación que ya se va al río Mantaro, donde ya pues no llega a distintos lugares. Tanto así vamos a hablar de Huancayo, Huancavelica y muchas zonas más. Ahora, cuando ya se cierra lo que es la represa, que tenemos al otro lado, todo el relave se va para el lago, ¿no? Vemos claramente que ya el río San Juan da la vuelta, porque ahora está cerrado la represa. Da la vuelta el color del agua, mira, fíjate, ese es un color pues que es un color rojizo. El lago Chinchaycocha tiene un alto nivel de contaminación y la población lucha por salvarlo. ¿Y qué vamos a contar a nuestros hijos? Vamos a decir que en este lago teníamos pato, teníamos rana, teníamos zambullidor de Junín, muchas aves. Ahora no existen. Que no sea un cuento, sino que lo vivan nuestros nietos, nuestros bisnietos, que lo vivan, así como nosotros hemos tenido ese orgullo y ese placer de estar viendo este lago todavía con vida. Seguimos el camino del río Mantaro, que nos conduce hacia la ciudad de La Oroya. La Oroya es una ciudad que es atravesada por la carretera central, vía que conecta la costa, la sierra y la selva. En 1921, la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation decide trasladar su fundición desde Pasco hacia La Oroya y ha sido considerada por décadas como la capital metalúrgica del Perú y Sudamérica. La compañía es fundición de La Oroya, es un centro metalúrgico donde que el mineral que sale de las minas vienen a La Oroya para que de acá ya se vayan hechos ya ya hay mineral puro. Se envía los minerales al Callao, pasa por la aduana y se va al extranjero. Pero también se convirtió en la quinta ciudad más contaminada del mundo. Nosotros sabíamos que nos contaminábamos. Yo me recuerdo que a la edad de mi pequeña mirábamos que salía el humo por las chimeneas. Ahí había días que no podía salir de casa porque no podía respirar, los gases te asfixiaban. Los cerros blancos y grises acumulan los residuos tóxicos de las 1000 toneladas diarias de emisiones de material particulado de dióxido de azufre y otros metales pesados, que han sido arrojados durante casi un siglo. El agua que nosotros tomamos viene por los cerros y los cerros de todas maneras está con plomo. Entonces por ahí recorre y recién llega a un buzón donde lo echan el cloro, esas cosas que lo purifican para soltar para el pueblo. Pero viene con plomo de todas maneras. Ahora yo vivo en un sitio donde el agua llega cada 2 o 3 días y el agua ni siquiera es tratada, es un agua de puquio. Los cerros pues están contaminados porque años y años la empresa ha ido botando el humo. Y el humo ha ido cayendo ahí, entonces por eso esos puquios no son limpios. La industria metalúrgica consume una gran cantidad de agua para procesar los minerales. Este complejo está ubicado junto al río Mantaro, río que alberga metales pesados desde su nacimiento, y al pasar por La Oroya recibe los desechos tóxicos del complejo y de la población. Sé que el río Mantaro está contaminado desde su naciente, que es casi entre Pasco y Junín, ¿no? Por todas las mineras que hay por todo Junín, Pasco, que llega acá a La Oroya, que la contamina también, se une al río Yauli, que contamina también lo que viene de Morococha, lo de Volca, y que pasa por La Oroya, y nosotros acá en Oroya todo el desagüe se va para el Mantaro, ¿no? Para luego seguir su camino hacia Huancayo, afectando la producción ganadera y más de 20.000 hectáreas de cultivos que abastecen a Lima metropolitana y otras ciudades.
todito el río Mantaro sale contaminado. Entonces eso todito se riega a todo el valle del Mantaro, produce choclo, papa, habas, todito ese producto es contaminado. Imagínate si todo eso nos comemos nosotros. Antes en ese lugar crecía papa, era una zona agrícola y crecía toda clase de productos. Ni para sembrar vale la tierra de La Oroya porque todo está contaminado. Todo producto que es sembrado en La Oroya, todo es contaminado. Al igual que en Cerro de Pasco, en La Oroya, la actividad metalúrgica también ha sabido adaptarse a las diferentes coyunturas políticas. Doe Run Company realiza también sus operaciones en San Luis de Missouri, Estados Unidos, pero ambos complejos metalúrgicos manejaban diferentes cuidados ambientales. En el 2005, un grupo de profesionales de la Universidad de San Luis de Missouri llega a La Oroya para hacer una campaña de salud. Y ahí nos dieron el veredicto. Y pese que esa cantidad de plomo nosotros teníamos, agarró la empresa, dijo, no, yo les voy a apoyar. Y trajeron sus médicos, nos sacaron la evaluación. Pero no nos sacaron el diagnóstico de Missouri, nos sacaron la mitad. Y nos dijeron que no tenían alto porcentaje, es mentira, se están haciendo escándalos. Se llegó a saber cuánto de plomo tenía, son 7 niños que han pasado los 69 micras por decilitros de plomo en sangre. Otra cantidad de niños han llegado a tener de 59 a 48. Inicialmente ellos dijeron que no debía preocuparse la gente por el plomo, porque era parte de los juguetes de los niños, que el plomo había sido usado históricamente dentro de muchas civilizaciones. Cuando se enteraban que alguien moría con plomo, se iban a los médicos para diagnosticar que no ha sido la muerte por plomo, sino por bronquioneumonía o por alguna enfermedad pulmonar, y nunca te decían el caso del plomo, nunca te decían. Hay consecuencias de esto, la contaminación. Ramiro constantemente se hace llagas el rostro. No tenían un buen apetito, un buen aprendizaje, no tenían buena memoria, nuestros niños tenían, por decir, problemas en la piel, se les pelaba, les formaba como carachas. En el 2006, los pobladores deciden denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por permitir que la empresa continúe contaminándolos y no exigir que cumpla con las medidas que el mismo Estado planteaba, como el PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que buscaba que se implementen un conjunto de acciones para mitigar los daños ambientales. Le ganamos pues la demanda al Estado del Perú. O sea, yo lo gané, porque yo decía que le he demandado con mi señora y más 2 amigos más. El discurso en contra de la minería de estos sectores que son radicales tiene en la historia de contaminación enorme que se ha generado un argumento fuerte, ¿no?, de que la actividad minera es contaminante. En realidad, la bandera ambiental es solamente una reivindicación que legitima el movimiento, pero que lo que está detrás es una lucha por la distribución del ingreso, ¿no? Para que el Estado implemente acciones de monitoreo en La Oroya para que toda la población sea tratada de plomo en sangre. Eso es lo que estaban pidiendo. No estaban pidiendo plata a la empresa. Aquí en Oroya, en el centro de salud, hay una estrategia de metales pesados que solamente dosan a niños de 6 meses a 12 años. Le sacan sangre para que vean el nivel de plomo. Entonces, si digamos mi hija tiene 10, que ha sido el permisible, entonces dice, bueno, que tengo que hacerle mejor, nutrirle más, alimentos lácteos, cosas naturales, frutas saludables. Y que con eso, y mayor limpieza en casa, mayor no comer cosas chatarras, y con eso va a disminuir el nivel de plomo. Pero yo creo que eso no es la solución. Solamente nos dice que tenemos plomo en sangre, pero no nos soluciona, no nos soluciona el problema de salud. 2 años después, en el 2009, Doe Run comunica que sus operaciones quedarán paralizadas temporalmente por problemas financieros.
Y mi hija, bueno, aún así que la empresa está inoperativa, mi hija sigue teniendo plomo, sigue teniendo arsénico, mercurio, cadmio. Pero a pesar que han cerrado, sigue la contaminación porque no han cerrado total. Hay plantas todavía trabajando dentro de la empresa Dorran. Desde ese momento, muchas personas migraron por falta de trabajo y las que se quedaron están divididas. Algunos priorizan sus intereses laborales y otros la salud. Y prácticamente hemos vivido un caos porque los trabajadores de la empresa decían que no había plomo, no había contaminación, y a la gente que nos quejábamos nos querían pegar, nos decían que nos larguemos de la Oroya. ¿Tú tienes familiares menores que tengan plomo en sangre? A nivel, por ejemplo, a nivel de mi familia, directamente mi esposa, mis hijos, no. No, sí, eso es lo que han dicho todos. Hasta los mismos trabajadores sabían que nosotros estamos reclamando es porque queremos plata de la empresa. He peleado muchas veces, quizás con los de acá, porque muchos trabajan en la empresa, son dueños acá de casa. Esta es mi casa, yo vivo alquilada. Y no tengo miedo porque voy a defender a mis hijos, voy a defenderlos hasta el último, porque son mis pequeños y tienen derecho a vivir en un ambiente sano y tranquilo. Bueno, al margen de todo ello, lo que pedimos actualmente es la reactivación del complejo metalúrgico, que sí se puede, que cuando gobierno, población, trabajadores nos unimos para buscar el verdadero desarrollo, sí se puede. Tan igual que ellos necesitan el trabajo, lo necesito yo y cualquiera, pero también necesitamos que tomen conciencia y que no sigan dañando a la comunidad ni a nuestros niños. En la actualidad, el Estado busca vender el complejo a toda costa y ha realizado 3 subastas. Este año trató de hacer la venta más atractiva, rebajando los estándares de calidad ambiental del aire de 20 a 250 microgramos de dióxido de azufre por día. ¿Cómo es que podemos entender que al incrementar los niveles de contaminación podemos estar buscando el mejoramiento de la salud de la gente? La Oroya está agonizando y tenemos que cambiar eso. Tenemos que darle oxígeno con inversionistas. Lo único que hace es otorgar que vengan empresas transnacionales a trabajar, pero ellos no están velando por el tema de salud, por el tema de un ambiente sano para nosotros, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que hagamos una marcha al Congreso y le pidamos al Congreso: no dejes morir la Oroya. Pero nosotros de verdad estamos muy molestos con esta empresa, y no solo con la empresa, sino con el gobierno central, porque no toma cartas en el asunto. Ellos simplemente ven el problema de la empresa, el problema del trabajador, pero no ven el problema del pueblo. Tenemos que arreglar el Perú. Todos los pueblos, todas las ciudades tienen que tener agua potable. No podemos dejar desperdiciar inversiones millonarias que se han hecho aquí a lo largo de los años y después se cierra con llave y chao. Eso sería un pecado mortal. Hemos tenido casos, incluso hasta muertes. Justo si ahorita usted ha conversado con Fabián, hay personas que han fallecido y están enterrados aquí en el cementerio. Quiere venderse la planta de la Oroya. Entonces hay que ser más permisivos en los temas ambientales, en perjuicio de la salud de la gente, en perjuicio de los ecosistemas y de la vida misma en toda la región. Dejamos la Oroya y continuamos bajando hacia la ciudad de Lima. Llegamos a la provincia de Huarochirí. Aquí, en la Sierra Limeña, nace el río más importante de la capital, el río Rímac, que también es conocido como el río Hablador. Sus aguas son utilizadas para el consumo humano y para la generación de energía eléctrica, y llegan hasta el Océano Pacífico. La cuenca del río Rímac nace en las alturas de la provincia de Huarochirí. Está en los distritos de Chicla, está en los distritos de San Mateo. Estos distritos son históricamente mineros.
Según la OEFA, en la cuenca del río Rímac existen 17 relaves formales que pertenecen a 5 empresas mineras. La cantidad de pasivos de alto y muy alto riesgo los tenemos del Perú, de los pasivos mineros, los tenemos en la cabecera de cuenca del río Rímac. Para llegar a esta zona hemos viajado 3 horas de San Mateo. Todas estas instalaciones derruidas los hizo el Banco Minero en el gobierno de Manuel Odría. Esa es una mina antiquísima que trató acá sus minerales. Entonces se agotó el yacimiento y bajó la construcción de los minerales, entonces por 1985 paralizó. Esto con el aire se esparce, malora los pastos, con el agua se va a la cuenca más importante del país, que es Lima. Y muchos de ellos afectan a comunidades campesinas que viven en las alturas de la cuenca del río Rímac y a la que a veces no miramos o no nos sensibilizamos con su problema porque simplemente no lo vemos, ¿no? Y está arriba. El afectado somos nosotros que estamos regando con esta agua sucia en San Mateo, con agua ácida. Entonces si hay agua ácida ya no reacciona el suelo como es natural, conveniente. Estos pastos, por supuesto, se alimentan del suelo que está contaminado y toman para su vida el agua contaminada. En consecuencia, el ganado está contaminado y nos vamos a consumir los alimentos contaminados. Además, en la misma ribera del río Rímac, en el kilómetro 93 de la carretera central, están los pasivos ambientales de Tamboraque, una montaña de 638.000 toneladas de residuos tóxicos compuestos por arsénico, cadmio, plomo y mercurio. El responsable de ese relave es una empresa que es Nirstar. Entonces tienen al responsable como que identificado, pero el proceso que están siguiendo para poder remediarlo, bueno, una de las alternativas era moverlo, ¿no? Moverlo del lugar, pero la empresa ha dicho que este movimiento más bien pone en riesgo porque debilita el talud de la zona. Nos encontramos en Tamboraque, donde tiene sus operaciones la empresa belga Nirstar. Lo que podemos apreciar frente son relaves de la acumulación de las operaciones anteriores. Es como que más impactante ver este relave a las orillas del río que da agua a la ciudad de Lima. Estos relaves representan un problema para la cuenca. Ustedes saben que estamos en zona sísmica. Las placas de Nazca no descansan, se desplazan continuamente. Y el temor de esta relavera, más allá que esparza los polvos, porque eso está controlado, porque está cubierto por geomembranas, es el tema si es que es capaz de aguantar los sismos que tienen que venir a Lima. Si viniera un sismo como en 1974, que había una pequeña cantidad de relave, se fracturó el relave, se derrumbó, ¿qué pasaría en la cuenca si este relave tiene una fractura y se va hasta Lima? Llegaría a la planta de la Tarjea, Sedapal, etc. y un caos en cuanto a calidad del agua. No nos espera 2, 3 o una semana de tiempo sin agua, sino son meses. Y en algún momento Sedapal lo dijo, o sea, no estamos en capacidad de tratar semejante agua, simplemente no habría agua. Es muy lamentable que los limeños no tengan conciencia del peligro que se avecina. Y ustedes saben que a nivel mundial no va a haber agua. ¿De qué agua va a vivir Lima? Existen 8.854 pasivos ambientales mineros identificados por el Estado a nivel nacional. Actualmente se les exige a las empresas tener un plan de cierre en donde se incluyan los costos de monitoreo, y el Estado asume los costos de remediación que no están dentro del plan y de minas antiguas, a través de la empresa estatal Activos Mineros SAC. En muchos casos, el costo de la remediación puede ser mayor a los ingresos que recibe el Estado durante el tiempo de operación de una mina. Es identificar al responsable, pero en muchos casos, y en la mayoría, en el caso de estos pasivos mineros antiguos, es que no encuentran porque las empresas ya desaparecieron. Entonces, a menos de que sea catalogado de interés público este pasivo minero, el Estado puede entrar a remediar. Aquí en Tonsuyo tenemos una gran cantidad de relaves, pasivos ambientales, y esto que se nota en la parte baja corresponde a la mina llamada Millotingo,
que producía oro y plata. Cuando hablamos de pasivos, ¿no?, debemos entender que son los desechos que vienen del subsuelo. Y entonces no es una tierra cualquiera, es tierra mineralizada. Existen minerales pesados, metales pesados en esas tierras que tienen impactos en la salud y en la vida de las personas que viven en las zonas que están alrededor de esos pasivos, ¿no? Sin embargo, hasta donde sabemos, en la comunidad campesina Viso, Activos Mineros no ha tenido presencia, o sea, no ha hecho ese tipo de estudios. ¿Cómo no ha catalogado a esta relavera como relavera a ser remediada? No lo sabemos, los campesinos tampoco lo saben, pero las evaluaciones de agua y suelo que hemos hecho en la zona confirman que esta relavera y los pastizales aledaños son totalmente tóxicos, ¿no?, por la cantidad de plomo y arsénico que hay presente en ellos. Para separar sus minerales utilizan cianuro de sodio. Si usted aspira una pizca, se muere de inmediato, es fulminante. Y luego de usar eso, se va al río. Entonces, ¿cuánto está perdiendo el país? Miren, ¿no? No hay vegetación, acá tampoco, no hay pastos. Lo que pasa es que nunca se visibilizan los costos económicos de los problemas, por ejemplo, los problemas ambientales, ¿no? Nunca se dice que el Perú pierde todos los años casi el 3,9% del Producto Bruto Interno por el índice de degradación ambiental. No se dice que, por ejemplo, hoy en el mundo se ha comenzado a calcular un indicador económico que se llama el Producto Interno Neto Ecológico. Es decir, así como se calcula el Producto Bruto Interno, y siempre se nos dice cuánto hemos crecido todos los años, incluso todos los meses, se debería decir cuánto un país pierde por los problemas de contaminación ambiental, ¿no? Los economistas no solamente tienen que saber sumar, sino también tienen que aprender a restar, ¿no? Entonces, si queremos hacer un sinceramiento de los aportes económicos de la minería, ok, hay que sumar inversiones, hay que sumar producción, hay que sumar exportaciones, hay que sumar tributos, pero también hay que comenzar a restar todos estos impactos ambientales, sociales, que la minería genera y que también tienen un valor económico que hay que tener la capacidad de calcular. Seguimos el camino del río Rímac para llegar a Lima Metropolitana. La ciudad no se detiene. Al regresar, nos enteramos que los pobladores de Pasco estaban encadenados en el frontis del Ministerio de Salud, exigiendo que se cumplan las promesas que les ofrecieron en una marcha de sacrificio que realizaron en el 2015. Por culpa del gobierno, los niños en la calle. ¿Y hasta cuándo van a matar a mis hermanos? Si el agua es un derecho, no un producto en tu mercado. Quítate, fascista, basta de tu mica negra. Solo te agradó mirar tanta indiferencia. Todos somos hijos Nosotros no nos movemos de acá. Un Estado centralista que ignora las demandas de las personas que se encuentran en otras ciudades genera que la población sienta que la única forma de ser escuchados es viajando a la capital a levantar su voz. Tenemos que comprender a las personas que protestan porque buscan justicia. Se han venido registrando cientos de conflictos sociales. Actualmente la Defensoría del Pueblo registra cerca de 200 casos de conflictos, la mayoría, como decía, en zonas rurales. Se han registrado más de 300 muertos y más de 3.000 heridos en los conflictos. De todos estos conflictos, cerca de la mitad corresponden a conflictos vinculados con el tema del agua. Conflictos por afectación al agua, por riesgos a la afectación al agua, por la presencia de actividades, por ejemplo, mineras que ponen en riesgo las fuentes. Después de 10 días de protesta, se suscribió un acta de acuerdos con el Ministerio de Salud, que incluía una atención especializada a los niños con metales pesados. Y hasta la fecha no se ha cumplido.
asusta volar al lado oscuro de tu mente. Abro toda puerta que conecta al inconsciente. Salvo los pacientes, los oyentes, reincidentes, combatientes, que divide el simple business de lo independiente. 1097, siéntese y observe cómo se le mete cohete. El tele es un banquete, billete para algunos, para nosotros los grilletes abalean. Toda pelea, mala idea, nos someten. ¿Cuál es la ruta del agua? Bueno, será pues el ciclo del agua. Empieza con la evaporación en los océanos, ¿no? Se asciende el agua en forma de nubes, y luego las nubes la llevan a una altura que se precipita y se forman las escorrentías, ¿no? Los ríos, las lagunas, los lagos, y luego finalmente eso vuelve al mar, ¿no? Una idea más o menos de dónde proviene el agua. No tengo idea, la verdad. Del agua que yo tomo acá no tengo idea. ¿Dónde viene el agua que toma usted, que bebe usted o que sale del caño de su casa? Una pregunta que no estoy ahí, no estoy entendido de eso, porque el agua viene desde La Paz, ¿no? Me imagino. El recula cruz, el tubérculo más duro, sin seguro ni ataúd, una tras una. Fueron mi laguna, lavando minerales, generando grandes sumas. Suda, jornadas de lucha. Habemos muchas personas que no sabemos de dónde viene el agua. O sea, si no conocemos de dónde viene el agua, cómo podemos quererlo y cómo podemos luego cuidarlo, ¿no? Nace en las montañas, nace en las cabeceras de cuenca y son esas zonas en las que tenemos que cuidar. Y como te decía, nuestra cabecera de cuenca está repleta de pasivos mineros y de concesiones mineras. Si uno quiere matar a una persona, inyéctele veneno en la vena. Pero si usted quiere matar un ecosistema, quiere dañar la naturaleza, ponga materiales tóxicos en la cabecera, en las fuentes de agua. Se han perdido desde el año 70 hasta el 2010 aproximadamente, se ha perdido un promedio de un poco más de la mitad de superficie glaciar de todas las cordilleras que existen en el Perú. Es una situación preocupante. Por ese motivo es necesario proteger las fuentes de agua, en este caso altoandinas. Basta de esta farsa, políticos corruptos son más gangsta que tu rapstar. Hasta cuando pondrá mis derechos detrás de las marcas. Lacra, llamen a flautista por estas gatas de corbata. Puta que le falta ya esta farga, palta, Entonces lo que diría a la gente que viene en contacto con ese video por primera vez y que no se entera de cuál es el problema, de cuáles son los problemas conectados con la minería, todo lo que llevan, todos los metales, la plata, el oro que llevan que compran, puede ser increíblemente impactante en la población de su mismo país. El poder de la gente y de los consumidores es muy fuerte y es algo de que los consumidores mismos no se enteran. No estoy desmereciendo nuevamente el rol de la minería. Yo creo que ahora me están ustedes viendo porque hay una cámara y esta cámara tiene metales, ¿no? Entonces tiene su importancia, pero ¿hasta dónde vamos nosotros a exigir y presionar para que haya más mineral y más mineral y más mineral? 2, 0, 1, 2, resistencia. Sirvo en el estado más nocivo, vivo de sus mercados excluidos. Persigo Un techo digno para mis hijos, motor y motivo. Mi enemigo es tu capitalismo. Y Sirvo en el estado más nocivo, vivo de sus mercados excluidos. La pregunta que hay que hacerse es ¿quiénes son los principales perjudicados con un sistema económico y político que favorece las grandes inversiones a cualquier costo? Tanto en Cerro de Pasco como en La Oroya, esos niños en todos los resultados tienen valores elevados por encima del límite referencial del Ministerio de Salud a plomo. Esa es obligación del Estado, ¿no? Porque no nos está haciendo el favor a nosotros. Ustedes por 1 o 2 días que no tienen, ya están desesperados. Y nosotros que hemos vivido, yo 39 años sin agua. A ellos no les interesa. Así como dicen, no, fácilmente se ganan la plata, se llevan el oro, la plata, todo el mineral se llevan, a ellos no les importa. Así como dicen, ¿no? Que en Cerro de Paz que mueren la gente con el plomo. ¿Se da cuenta cómo vivimos? Y es necesario el agua y no tenemos acá agua. Y en la boca queda como que si el polvo entra
es triste vivir así. ¿Cuál es la ruta del agua desde el nevado a la boca? ¿Cuál es la ruta del agua desde la mina a la entraña? ¿Cuál es la ruta del agua y mamita, nube de Badú y guadaña? Ay, 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 ay. ¿De dónde salen las aguas? De las entrañas del tiempo. ¿De qué lugar han salido las aguas del corazón de la tierra? Río, mar, laguna y puquio y mamita son alimento del pueblo. Ay, 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 ay. La minería envenena la sangre de todo el pueblo peruano. Sigue la ruta del agua despierta, ya comenzó la esperanza. Máxima Cuña, ejemplo de lucha por el agua para todos. El Perú entero ya abre los ojos por la defensa del agua. Ay, 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 ay. Relaves mineros, metales pesados, ciclo de envenenamiento. Plomo, mercurio, arsénico, cadmio, minería irresponsable. Basta de tragar veneno, carajo, protejamos nuestra vida. Protejamos nuestra vida, carajo, ya basta de indiferencia.